Hola y gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años, mi abuelo Miguel me llevó al monasterio de Santa Catalina. Estuve realmente emocionado. No usamos guías, llegamos a recorrer el monasterio y solo llevaba conmigo historias que había escuchado en casa. Una que me había fascinado y que decía que Ana de los Ángeles había advertido que si en algún momento ella iba a ser beatificada, el tronco de un árbol de su naranjo florecería, habría un cataclismo y la ciudad quedaría en tinieblas. Era una profecía que siempre escuché de niño. Años después conocí a Dante Segarra, el subdirector del periódico donde empecé mi carrera de periodista. Y tiempo después, conversando con él, me desmitificó el asunto y me dijo de que eso jamás había sido dicho por Ana de los Ángeles. Hoy, muchos años después, tengo a bien estar en la presentación de su libro Bienhechora de Almas, Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, una vida de virtudes heroicas. Un libro basado estrictamente en temas históricos. Dante Segarra no se basa en mitos, en decires, en oídas o en cosas como las que se contaban en mi casa. Él se basa en documentos, pero escribe un libro no al estilo de los historiadores, sino al estilo de los novelistas. Nos cuenta una historia donde hasta los detalles mínimos tienen que ver con la historia real de Ana de los Ángeles. Dante Segarra es, sin lugar a dudas, el investigador histórico, el biógrafo más importante de Ana de los Ángeles Monteagudo, la Santa Inca que lleva sangre de la realeza inca, que llevaba sangre de la realeza inca en sus venas. Hoy vamos a contar con la participación importantísima de José Carlos Benedito, él es padre jesuita, hablaremos de su vida y de su trayectoria en unos momentos, Carlos Gómez de la Torre y Álvaro Espinosa. Carlos Gómez de la Torre es notario, un hombre muy conocido en Arequipa, Max Espinosa, Álvaro Max Espinosa de la Borda, es el director del archivo arzobispal de Arequipa. Todos están unidos a Dante Segarra, tal vez en una cosa importante, en el conocimiento histórico o de fe en Ana de los Ángeles. Hoy quiero empezar esta conversación hablando del autor, porque no podemos pasarnos por encima de Dante Segarra y solamente quiero hacerle una pregunta. Señor Segarra, ¿qué siente usted en este momento al presentar el libro que proyectó durante muchísimos años y que ha concretado en este año 2021? Pues una emoción muy grande, muy difícil de explicarla. Sinceramente, veo cumplido un sueño. Ese sueño involucra no solamente un tema o una pasión por escribir, me imagino, sino que usted mira, si bien es históricamente a la Beata Ana de los Ángeles, la ve también con los ojos de la fe. Sí, no se puede, una persona no puede desligarse de su fe, y yo no lo hago. Sin embargo, esto no me omnibula, y los datos que están consignados en el libro son básicamente históricos. Están basados en los testimonios que brindaron las personas que conocieron a Ana de los Ángeles Monteagudo durante su vida. Eso es basado en lo que se llama la posición, que seguramente más adelante algunos de los expositores van a explicar mejor que yo.
Perfecto. En unos instantes más hablaremos con Dante Segarra. Él tendrá cosas que decirnos sobre este libro. Pero ahora quiero conversar con una de las personas que ha escrito uno de los prólogos de este libro, Bienhechora de Almas. Es Jorge Carlos Benedito. Él es un sacerdote jesuita. Quedé impresionado cuando lo vi vestido eh, con un traje blanco, enseñando taekwondo a algunos jóvenes en las parroquias por las que ha pasado. Él fue director de Radio Marañón en 1978 hasta 1981. Su labor pastoral la ha desarrollado en Jaén, en Amazonas, en Tacna, Ayacucho, Arequipa, Puerto Príncipe, en Haití, en Cusco, donde actualmente reside, y ha sido asesor del movimiento de cursillos de cristiandad de Arequipa. También ha instalado emisoras en la Amazonía y minicentrales hidroeléctricas en las zonas andinas, y fue el encargado de traer en la primera peregrinación pastoral a la Virgen de Chapi. Integró el equipo ejecutivo de la visita del Papa Juan Pablo II a Arequipa. Es autor de importantes estudios. Por ejemplo, ha escrito en la Universidad Pontificia de Comillas en España un libro sobre ética. Y podríamos ampliar mucho sobre su recorrido, pero quisiera conversar con él. Padre Benedito, gracias por estar conectado con nosotros, y quisiera, por favor, que pueda habilitar su micrófono para poder conversar un poco. Mira, si tengo que decir algo sobre el libro que estamos presentando, voy a hacerlo desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista de conocimiento de lo que es la vida del monasterio, la vida religiosa. Y quería referirme a un punto muy importante. No tenemos demasiado tiempo, pero este punto es muy importante. El contexto. El lenguaje que usan los documentos de la época es muy diferente del contexto nuestro actual. Es muy importante contextualizar lo que estamos leyendo. Porque yo me imagino que para un lector nuestro, de nuestra época, en este momento, va a ser un poco complicado entender lo que se está diciendo y el vocabulario que se usa. Esto es así porque las cosas hay que ponerlas en su contexto. Estamos hablando de una religiosidad y de unos puntos de vista de devoción personal que son de los años 1600. Ha pasado mucho tiempo y entonces pues no es tan fácil entender aquello. Esta contextualización tiene que verse desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista del que escribe y desde el punto de vista del que lee. Desde el punto de vista del que escribe, en este caso, mi buen amigo de muchos años, Dante Segarra, ha supuesto una identificación con lo que está escribiendo y con la época que está describiendo. La identificación de Dante es tan grande, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del historiador, que es difícil saber cuándo habla Dante Segarra o cuándo hablan los documentos de la época. Si ustedes ven el libro, es difícil separarlo. ¿Cuándo están hablando los documentos o cuándo está hablando él? Tal es la identificación. Bueno, esto lo que hace es garantizarnos a nosotros testimonios y una forma de escribir y un texto que son verdaderamente fieles a la época. Entonces, contextualización desde el punto de vista del que escribe, pero contextualización también desde el punto de vista de los que leemos. Y esto es muy importante. Tenemos que saber que nuestra sensibilidad
nuestra manera de ver las cosas es muy diferente. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho menos hoy día de las almas del purgatorio. Son conceptos teológicos que han evolucionado. Cuando nosotros hablamos de penitencia, ha evolucionado mucho ese concepto en la vida religiosa del pueblo de Dios. Entonces, hay que tener una luz especial para ser capaces de leer los documentos de 1600 por lo que nos están diciendo, prescindiendo un poco de la forma en que están escritos. Esto es tremendamente importante, porque si no, no vamos a entender nada. Si yo leo el texto, muy querido para mí como jesuita, de los ejercicios de San Ignacio, entonces, oye, hay muchas frases que tengo que cambiar, que tengo que adaptar, porque ahora lo decimos de otra manera. Supuesto eso, ¿qué es para nosotros Sor Ana de los Ángeles? Sor Ana de los Ángeles para nosotros, no importa el contexto en que lo pongamos, es una mujer de esperanza. Estamos en tiempos de pandemia, necesitamos esperanza. Ella hablaba de esperanza como que cuando el Señor me reciba, ese tipo de esperanza. Nosotros ahora hablamos de esperanza cuando tenemos la pandemia entre manos, diciendo, Señor, que ojalá seamos mejores cuando esto pase. Estamos poniendo la esperanza en otro contexto, pero estamos hablando de lo mismo. Enorme mujer de esperanza, cual supone ponerse en manos de la providencia. Ustedes y yo tenemos que ponernos en manos de la providencia. Es la que lleva todo lo que está pasando. Lo tenemos claro. Por otra parte, es un ejemplo de cómo la vida monástica puede también ser tremendamente consciente de la vida social alrededor. Y Ana de los Ángeles es un ejemplo de preocupación por la población que tenía a su alrededor y un servicio a los pobres. Es posible que alguien venga ahora y diga, bueno, eso es paternalismo, ahora no se usa. Un momentito, contextualice. Y entonces, la preocupación social de entonces no es la preocupación social de ahora, pero en el fondo es el mismo tema, puesto de diversas maneras. De modo que el servicio. Y luego otra cosa muy importante en Ana de los Ángeles es que es una persona de consejo, capaz de asesorar a otros. Es una maestra espiritual. Esto es muy importante también desde el punto de vista de su beatificación y fue puesto de manifiesto por San Juan Pablo II el año 85, cuando aquí en Arequipa la proclamó beata. Otro punto muy importante a tener en cuenta de Sor Ana de los Ángeles es que atenta a la situación de la Iglesia en el momento, pone en marcha la reforma de la vida religiosa en los monasterios dominicos, era de la Orden de Santo Domingo, del momento. Todo esto hace de nosotros, o sea, de Ana de los Ángeles, para nosotros, un ejemplo enorme de santidad, de consagración al Señor, de entrega de una vida, no solo a la contemplación, sino también a la Iglesia y al servicio a los demás. Eso sería brevemente lo que tendría que decirles desde el punto de vista religioso, de lo que puede representar para nosotros hoy Ana de los Ángeles. Padre Benedicto, permítame hacerle una pregunta que creo que es importante. Mayormente los santos, los beatos, son ejemplos de vida cristiana que uno puede mirar y tratar de seguir. Ella, desde el punto de vista religioso,
es importante, ella podría despertar en el siglo XXI en algún cristiano común y corriente la idea de seguirla, de rezarle, de llevar una vida parecida a ella, teniendo incluso la barrera de que ella era una monja de clausura y ahora vivimos una vida laica donde las monjas de contemplación, las monjas de claustro, no están precisamente en la vida, en la mente de los jóvenes de ahora. Enrique, habría que contestar con lo mismo que he dicho antes del contexto. Si nosotros hablamos de que es una mujer de esperanza, ahora a los jóvenes les podríamos explicar, siguiendo el taoísmo, qué significa el dejarnos llevar por la corriente de vida que nosotros llamamos providencia en la Iglesia. Y si quieren que sigan haciendo meditación budista y siguiendo el taoísmo, estaremos en lo mismo. Estaremos hablando de esperanza y de providencia. Por lo que veo, padre Benedito, la palabra que usted usaría para calificar esa identificación que podría generarse con Ana de los Ángeles es esperanza. Esperanza, te he puesto un ejemplo. Ella fue una mujer de esperanza, pero en una terminología y en una manera de expresarla diferente de la que tenemos ahora. Si yo cambio la forma de expresar lo que ella entendía por esperanza y se lo pongo en nuestro momento a nuestros cristianos de hoy día, claro que van a entender lo que es la esperanza. Es cuestión de cambiar la formulación. ¿Y usted cree que este libro contribuye a eso? Este libro lo que hace es presentarnos, me parece que con puntualidad, quién era Ana de los Ángeles. Lo que pasa es que este libro, por ser fiel a la historia de entonces, se sumerge en la manera de hablar y de pensar del momento. Por eso he dicho que es muy importante cuando nosotros leemos ese libro y queremos transformar a Ana de los Ángeles en nuestro contexto actual, reformular de alguna manera la forma de hablar del momento. Pero lo que se dice ahí es lo que pasó. Y hay que leer las cosas dentro del contexto en que fueron dichas. Perfecto. Gracias, padre. Es el padre José Carlos Benedito. Debo recalcarlo, además, amigo queridísimo de Dante Segarra. Nunca en una conversación con Dante Segarra hemos dejado de escuchar el nombre de José Carlos Benedito. Eso quiero, Jorge Carlos Benedito, quiero recalcarlo. Y ahora vamos a entrar a un punto de vista interesante. Vamos a hablar con Álvaro Espinosa de la Borda, y él tiene un enfoque diferente, tal vez, al religioso. Él tiene un enfoque histórico del valor de este libro y de Ana de los Ángeles Monteagudo. Álvaro, gracias por estar conectado con nosotros en esta presentación del libro Bienhechora de Almas, y quisiéramos todos escuchar ese enfoque histórico que tú le das a este libro y a la Beata Ana de los Ángeles. Bien, las gracias ante todo a ustedes por permitirme compartir estos momentos tan importantes para Dante, pero hoy entiendo para todos, en la medida que somos hombres de fe, y este libro muestra una vida llena de fe. Bien, sí, si bien es cierto, somos hombres de fe, no los mejores, por cierto, pero lo vamos a enfocar desde la órbita o desde el aspecto histórico. Ana de los Ángeles es un personaje de un tiempo, como bien lo ha dicho el padre Benedito, que es necesario conocer, puesto que es un ejemplo. Es un ejemplo, diría yo, además de esperanza, como bien nos ha recalcado el padre Benedito, de coherencia. Coherencia porque
si nosotros leemos la obra de Dante Segarra, podemos darnos cuenta que el desarrollo de la vida de esta religiosa se ciñe puntualmente a los votos que diera al ingresar al monasterio de Santa Catalina. Pobreza, humildad, esa negación de sí misma es lo que se ve a lo largo de la lectura del libro de Dante Segarra. Y entonces, desde la historia, nosotros tenemos que darnos cuenta que se trata de un personaje que es necesario conocer, puesto que personajes como Ana de los Ángeles Monteagudo son aquellos que permiten formar una identidad, en este caso para Arequipa. Hace unas semanas presentábamos también un libro de otra arequipeña, como es María Nieves y Bustamante, y señalábamos ahí que Arequipa es pródiga en personajes, en grandes personalidades, pero también en personas sencillas y humildes, que han sido rescatadas por, sobre todo, los literatos que cantan a la lechera, al Camayo, al Gañán. Eso por un lado es Arequipa, pero también de grandes personalidades como políticos, juristas, militares, etcétera, religiosos, como no. Y en este sentido, Ana de los Ángeles constituye un personaje dentro de ese elemento religioso eclesiástico que ha dado un cariz a Arequipa para ser llamada o identificada como Roma del Perú. Arequipa recibe esa denominación por su identificación con la iglesia. Estamos hablando de un nombre que se da en el siglo XIX, pero eso obedece a una trayectoria constituida, conformada por personas que desde el claustro o desde la vida civil, como podríamos decirle, dan muestras de coherencia con lo que creen, con lo que dicen, que es el caso específicamente de Ana de los Ángeles. Por ejemplo, cuando Dante Segarra, siguiendo el testimonio de los diferentes personajes que declaran en la causa de beatificación, nos habla de un duro noviciado. A Ana de los Ángeles le costó llegar a ser religiosa. No fue algo sencillo como en el caso de otras personas de ese tiempo, puesto que no contó con la aquiescencia, con la autorización de su madre para ingresar al monasterio. Y entonces le va a costar llegar a ser religiosa por la oposición de su familia o de parte de su familia. Pero ella va a persistir, va a perseverar. Y esto es lo que, a pesar de esa oposición y lo que significa esa oposición en una época, como bien nos ha señalado el padre Benedito, es otro contexto donde la voz y voluntad de los padres se tenían que cumplir como leyes. Ana de los Ángeles no sigue esa orden y arriesga su vida por seguir a Cristo, y entonces eso significa una causa heroica, en el sentido de que reniega de su familia, por decirlo de alguna manera, para seguir su vocación religiosa. Luego, es una mujer de su época, es un tiempo en que la religiosidad se veía mucho más que en la actualidad, y entonces ella promueve religiosidad. Ella es sacristana del monasterio, se preocupa mucho del culto y también promueve el culto a determinadas advocaciones y
fiestas religiosas, a la Virgen de los Remedios, a las Almas del Purgatorio, a San Nicolás de Tolentino, a Santo Tomás de Villanueva, es decir, también promueve el culto, la religiosidad, pero también es una maestra de novicias que le va a ser reconocida por todas sus alumnas esa puntualidad en la enseñanza y en el cumplimiento de las reglas de la orden y de los libros de espiritualidad y otros que debían conocer las religiosas para poder desarrollar su vida dentro del claustro. Esto le va a significar, evidentemente, la oposición de otras religiosas que no van a estar de acuerdo, porque si nosotros contextualizamos, sabemos que las religiosas entonces no siempre lo hacían por una auténtica vocación religiosa, sino por una tradición familiar o por una obligación social, y entonces el aferrarse o el apegarse a la regla, como propendía una persona como fue Ana de los Ángeles, iba a chocar, y de hecho chocó, con la forma de desarrollar su vida al interior del claustro de otras religiosas. Entonces, considero yo que, históricamente hablando, ocuparse de Ana de los Ángeles Monteagudo es mostrarnos a una mujer consecuente con lo que cree y que lo lleva al extremo. Y es por eso que se le conoce como virtud heroica, el seguimiento de Cristo ceñido a lo que enseña la Iglesia. Perfecto. Bueno, quiero recalcar algunas cosas importantes sobre Álvaro Espinosa. Él es investigador especialista en historia colonial y eclesiástica, es docente de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad de San Agustín, es director de la Oficina de Publicaciones y Expresiones de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y actual director del Archivo Municipal. Álvaro, tuve la oportunidad de entrevistar a inicios de la década pasada, Dante Segarra, en la celda misma de Ana de los Ángeles en el monasterio de Santa Catalina. Y hablábamos de cosas históricas y de cosas de fe, pero una de las cosas que él me dijo era que para él Ana de los Ángeles era la mujer más importante de la historia de Arequipa, porque había trascendido 400 años, aún cada el 10 de cada mes hay gente, centenares, a veces miles de personas que se reúnen para rezarle a Ana de los Ángeles, para pedirle favores o simplemente para recordarla y homenajearla. ¿Crees tú que Ana de los Ángeles es una mujer realmente especial, tal vez la más especial de los últimos 400 años? Se puede afirmar ellos, es cierto, pero también cabe recordar que estamos hablando, como lo dirían otros historiadores, que es un tiempo cargado de espiritualidad, cargado de religiosidad, en la que van a florecer no uno, sino muchos casos de santidad. Y precisamente el primer historiador arequipeño, un sacerdote por añadidura como fue Ventura Trabada, menciona al historiar las diferentes casas religiosas arequipeñas una serie de nombres de hombres y mujeres virtuosos que habían vivido en esas casas religiosas, dentro de los cuales indudablemente estaba Ana de los Ángeles. Entonces, es cierto, quizás es el personaje que representa a todo ese grupo de virtuosos de los siglos XVII, XVIII, y que sin lugar a dudas el hecho de que haya logrado la beatificación y que con el favor de Dios alcance la canonización prontamente, siglos después de haber muerto, ya es un logro, puesto que ya no están los testigos para dar cuenta de lo que hacía.
de testimoniar cómo era ella, sino que ya han pasado varios siglos y sin embargo las personas que no siempre, diría yo en la mayoría de los casos, no han tenido la oportunidad ni de leer la biografía del padre Pasarel, ni la biografía del padre Morales, o la primera biografía escrita por Dante Segarra, de leerlo, pero están tras o detrás de la devoción a esta persona, a esta mujer. Entonces, ella ha trascendido y puede considerarse ciertamente como una de las más importantes, si no la más importante, mujer de la historia arequipeña. Perfecto. Álvaro, te agradezco mucho. En unos instantes más estaremos hablando con Carlos Gómez de la Torre. Mientras tanto, quisiera hacerle una pregunta al autor del libro, Dante Segarra, pero primero quiero hacer algunas precisiones. Bienhechora de Almas, Ana de los Ángeles Monteagudo, Una vida de virtudes heroicas, este libro de Dante Segarra, no es el primer libro sobre Ana de los Ángeles escrito por el que me atrevo a llamar su biógrafo principal. No creo que haya otro más acertado y más importante. Recordemos cosas interesantes de las publicaciones de Dante Segarra, ¿no? Bueno, en primer lugar, él es profesor, periodista e investigador de historia arequipeña. Tal vez la conjugación de estos tres oficios haga que las explicaciones que dé sean realmente interesantes y que además sean atractivas y de fácil lectura. Trabajó desde 1957 en los diarios El Pueblo, La Prensa, Expreso, La Crónica, El Observador, y en el diario Arequipa al Día, el diario donde lo conocí. Fue corresponsal además de las agencias UPI, ESI Perú y Andina. Ha sido director de la revista Actualidad, ha trabajado en radio, en televisión, ha dirigido programas históricos importantes como Arequipa tras sus huellas, en Canal 8, y bueno, realmente tiene una trayectoria muy importante. Señor Segarra, yo quisiera preguntarle, en primer lugar, si bien ella empezó hace 400 años y estuvo en un claustro en la mayor parte de su vida, bueno, esta mujer tenía algunos derechos importantes y llegó a ser la mujer que gobernaba el monasterio de Santa Catalina en medio de una democracia donde las monjas elegían a quién era su priora. O sea, era una mujer con derechos excepcionales y tenemos en cuenta que recién en el siglo XX las mujeres tuvieron derecho a voto en el Perú. Sí, efectivamente, Sorana de los Ángeles Monteagudo fue elegida por sus demás hermanas. Ellas, las religiosas, emiten su voto después de haber ingresado al convento después de 6 años de profesión. En el caso de la Beata, hubo una elección que al parecer no fue unánime, pero durante 3 años gobernó el monasterio de Santa Catalina. Una de las cosas importantes que revela su libro es la vida monacal, que uno pensaría que es únicamente de rezos, pero la obra que usted está presentando hoy día nos muestra cómo se vivían las cosas allá adentro y cosas que para algunos podrían ser impensadas. Guerras de poder, intentos de asesinato de los que fue víctima Ana de los Ángeles Monteagudo en más de una oportunidad, decisiones importantes que ella tomó para reorganizar la vida monacal, además de otras virtudes heroicas. ¿Cómo era la vida dentro del monasterio de Santa Catalina? Bueno, tenemos que precisar algo. No todas las religiosas llegaron por vocación
algunas, por situaciones diferentes, llegaron al monasterio sin la debida vocación. Entonces, ahí se suscitan problemas como los que has señalado, de luchas de poder. Pero la presencia de Ana de los Ángeles Monteagudo sirvió para comenzar a ordenar la vida monacal, que es a lo largo de los años, desde su fundación hasta el año en que ella es priora, se fue degenerando, digamos. El asunto de Ana de los Ángeles, alguna vez usted me lo dijo en las conversaciones que tuvimos acerca de Ana de los Ángeles y de la historia dentro del monasterio de Santa Catalina. Dijo, usted parafraseaba a un sacerdote, no recuerdo el nombre, que decía qué difícil debe haber sido vivir al lado de una santa. ¿Por qué lo decía? Porque obviamente siempre surge la idea de compararse. Y si ves que hay una persona que es muy exacta en el cumplimiento de sus deberes y tú no lo eres, su reacción es pues de envidia o de molestia, como surgió en el caso de Ana de los Ángeles. Ana de los Ángeles Monteagudo, déjenme compartirles esto, es, para los que no lo saben, una mujer que nació a inicios de los años 1600. Dante Segarra logró identificar la fecha por la que habría nacido. En algunos documentos parece que fue en 1602, después se hablaba de 1605, 3 años de diferencia, sobre los que no hay una certeza real, pero fue a inicios de ese siglo. Fue realmente pocas décadas después de la fundación de Arequipa. Ana de los Ángeles, señor Segarra, resultaba una mujer que parecía predestinada a estar en el monasterio, inclusive con la oposición de sus padres. Usted decía que había gente que no quería ir y que terminaba siendo metida en el claustro por sus familias, porque si había una mujer tenía que ser monja, si había hijos uno tenía que ser militar, otro cura, etcétera, etcétera, costumbres de la época. Sin embargo, Ana de los Ángeles estuvo allí desde niña, desde muy pequeña, allí se educó, luego salió, estuvo en la muerte de su padre, pero la madre no parecía querer que esté en el monasterio, ¿verdad? ¿Verdad? Efectivamente, contra lo que mucha gente hablaba antes, decían que el padre quien se había opuesto a la vocación religiosa de Solano. No, en realidad fue la madre. El padre no llegó a vivir cuando ella pretendió ingresar al monasterio y lo logró. Fue la madre quien sí se opuso y es Sorana de los Ángeles Monteagudo quien en diversas oportunidades lo señaló así, que su mamá había pretendido sacarla ofreciéndole riquezas, ofreciéndole un posible matrimonio ventajoso, pero ella decidió su vida llevarla en el monasterio de Santa Catalina. Una de las cosas también interesantes y poco conocidas es que, bueno, nosotros decimos que el Perú es una tierra de santos. Tenemos el Santo Moreno, pero que era un mulato, un mestizo. Tenemos a la propia Santa Rosa de Lima, que si bien tenía una vida, digamos, al estilo español, era también una mestiza. Pero lo que la gente no conoce es que Ana de los Ángeles podría ser llamada la Santa Inca, porque por sus venas corría sangre de la realeza inca. Y la persona que descubrió esto fue usted, por lo menos quien lo hizo público recientemente y la gente no lo sabe.
¿Cómo llegó usted a descubrir que por las venas de Ana de los Ángeles Monteagudo corría sangre real inca? Existe un documento en el archivo regional de Arequipa donde Sebastián de Monteagudo relata quiénes son sus padres, quiénes son los padres de su esposa. Eso es, si no me equivoco, es en el documento de arras matrimoniales. Y ahí se señala con claridad que Ana de los Ángeles fue hija de Juan Ruiz de León y de Ana Palla. Palla, como ya lo has señalado, es sinónimo de princesa en el Tahuantinsuyo. Ella, entonces, es hija de una princesa inca, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, así es. Otra cosa interesante es el Perdón, tema... ¿Sí? Ana de los Ángeles es nieta de una princesa inca. Su madre... Nieta de una princesa. Y hablando de sus abuelas, ella es Ana de los Ángeles Monteagudo, y unos piensan que la fecha de su nacimiento había determinado su nombre, hacia el 26 de julio, si no me equivoco, y correspondía el nombre del santoral, Ana, por la abuela de Jesucristo. Sin embargo, usted ha dicho que ambas abuelas, la princesa inca y la abuela paterna, también se llamaban Ana. ¿Qué logró usted descubrir? ¿Cuál es la precisión que usted daría al respecto? Bueno, es una casualidad, pero lo cierto es que ambas abuelas se llamaban Anas, ¿no? Y podría ser por eso el nombre de la santa, o también por el santoral. Si fuera por el santoral sería una triple coincidencia. Efectivamente, ¿no? Lo malo es que no tenemos la fe de bautizo de Ana de los Ángeles Monteagudo, porque alrededor del 1620 hubo un incendio en la Catedral de Arequipa, el primer incendio, y se quemaron en la sacristía los documentos existentes en esa época. Una de las cosas que recuerdo... en los libros de bautizo que hay en el archivo arzobispal, creo que no son más allá de 1622. Si no me equivoco, Álvaro nos puede precisar ahí. Una de las cosas que recuerdo en el primer guiado que usted me hizo dentro del monasterio de Santa Catalina, que fue realmente una delicia, fue que usted escuchó a una guía dentro del monasterio decir Sor Ana de los Ángeles Monteagudo Ponce de León. Usted me dijo un momentito, se acercó a la guía, la llamó a un costado y de una manera amable usted le dijo que estaba en un error. Ese error se sigue repitiendo, me imagino. ¿Qué es lo que descubrió usted? ¿Cuál es el error al llamarla de esa manera? Bueno, en realidad el apellido materno no es Ponce de León. Lamentablemente, eso se arrastra desde 1700 aproximadamente, y es un error grave porque incluso con ese apellido, con ese segundo apellido ha sido beatificada Sor Ana. El verdadero apellido que tendría que llevar, si es que fuera necesario, sería el de Ruiz de León o de León, que era como firmaba su madre. Ponce de León, no sé de dónde habría aparecido, pero estos son los problemas de nuestra historia. No puedo dejar de preguntar algo que es importante, y es, la beata hizo una serie de prodigios y milagros
en vida. Ujú. Tuvo una fama muy importante de ser una monja milagrosa en la Arequipa de esa época, en la Ciudad Blanca. Ujú. Eh, Pocos años después de su muerte, se inició el proceso de beatificación, pero estamos hablando de hace siglos. Él hasta ahora no ha logrado ser declarada santa, pero sí beata en 1985, después de varios siglos. ¿Qué pasó? En realidad hay varios problemas. Primero, su proceso de beatificación comienza con un proceso informativo a los pocos meses de su muerte, en julio. Ella fallece el 10 de enero y en julio ya estaban solicitando se abra el proceso informativo. Al parecer, el, el documento donde se llevaba todos los testimonios jurados de las personas que la conocieron, se extravió o lo que pudiera también ser, nunca se envió. Lo cierto es de que años después, en el 1900, una priora, si no me equivoco, o la madre Salas, encontró copia de ese documento y reinició el proceso informativo. Y nuevamente hubo que pasar varios años, como 20 años, iniciando un segundo proceso informativo para ver si es que todavía se conservaba su memoria en Arequipa. Tal vez yendo a lo que dijo el padre Benedito, una de las cosas es que hay que actualizar. Así como ahora, yo no sé, dentro de alguna monja de clausura debe tener una mascota. Yo vi, por ejemplo, en el monasterio de Santa Teresa que las monjas habían adoptado un perro. A mí me llamó mucho la atención que Ana de los Ángeles no tuviera un perro, no tuviera las cosas que podríamos ver, sino tuviera un gallo. Sí, efectivamente, ella tuvo un gallo. Y cuando le preguntó su confesor, el padre Molina, ella señaló que le servía para recordar con su canto el hecho evangélico de la negación de Pedro. Y, y también servía para recordarle que ella era una pecadora. Eso involucraba que cada vez que cantaba el gallo le hacía un acto de contrición. Así es. Ella vivía muy unida a Dios a través de la oración. Ella permanentemente estaba en oración. Todos sus actos estaban llevados a dar gloria al Señor. El primer libro que usted escribe sobre Ana de los Ángeles y sobre el monasterio de Santa Catalina es un libro voluminoso que tengo el placer de tener. Sin embargo, es de difícil lectura porque resulta siendo en su redacción un tanto académico, con citas históricas y estas cosas. Sin embargo, Bienhechora de Almas, Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, Una vida de virtudes heroicas, el nombre del libro que usted presenta, que usted ha escrito, tiene unas características distintas. ¿Qué le hizo cambiar de idea? ¿Qué influenció? ¿Cómo fue la historia de decir, bueno, vamos a contar la historia, pero de otra manera? Bueno, no fue necesariamente mi idea. Yo hubiese seguido con la misma tradición de escribir en forma de texto histórico. Pero fue mi esposa, Lourdes Mariel, quien al recordarme que yo había hecho una promesa 20 años atrás, casi 20 años atrás, de escribir la biografía de la Beata, no lo había cumplido. Y yo le dije, sí, lo voy a cumplir. Y ella me dijo, sí, pero no quiero que sea como ese libro que nadie puede terminar de leer, por hablar del primero que escribí sobre el monasterio. Y
ella me exigió así, como condición, de que fuera legible, que no tuviera fechas tan marcadas ni se señalara fuentes documentales, aunque sabía que de alguna u otra forma lo iba a señalar. Pero ella exigía de que fuera un texto legible para que todas las personas pudieran conocer mejor a la Beata. Fue una promesa que usted hizo escribir este libro, que ha demorado muchos años y que sin embargo ha tenido tiempos y ha identificado usted algunas nuevas intercesiones de Ana de los Ángeles y sobre todo la provisión divina para poder concretar el proyecto. Sí, mira, cuando hice esa promesa que mi esposa me recordó, yo había estado 47 días hospitalizado con con el diagnóstico de que de esta noche no pasa. Hasta que salí del hospital y mi esposa me dijo, hay que cumplir esa promesa. Y yo siempre fui dándole largas porque me resultaba un poco difícil volver a iniciar o reiniciar los trabajos de investigación. Pero hay algo importante. He escrito el libro. Yo he acudido a 2 universidades para que me auspiciaran la publicación. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo. Dejé hasta cuando el Señor dispusiera la publicación de este libro. Tú eres testigo. Tú has participado en esta posibilidad de que se haga realidad el libro. Tú me dijiste que había una persona que podría financiar la publicación. Me dijiste que no lo dijera ni siquiera a mi esposa. Y guardé el secreto hasta que tú me señalaste que ya había decidido apoyarme. Se trata de un profesional vinculado a las esferas empresariales a más alto nivel y es nieto de un gran artista arequipeño, conocido en su época como el poeta del color, José Domingo Pantigoso Pinto. Él, su nieto, vivió mucho de los recuerdos de su abuelo en su taller de Magdalena, donde finalmente José Domingo Pantigoso falleció. Estamos hablando de Paulo Pantigoso Veloso da Silveira, el mecenas que ha posibilitado esta publicación. Para mí, su decisión ha sido algo prodigioso. Yo no conozco personalmente a Paulo Pantigoso, pero he recibido de él ese apoyo imprescindible para poder hacer realidad mi sueño, el publicar este libro. Dante Segarra seguramente tendrá algunas palabras más adelante. Yo no sé si tenemos ya las posibilidades técnicas de comunicarnos con Carlos Gómez de la Torre, si pudiéramos entrar ya en contacto. Si no,
Parece que no. Podemos ir conversando hasta que podamos tener la posibilidad técnica de enlazarnos con Carlos Gómez de la Torre. Señor Segarra, ¿cómo describiría usted su libro? Me imagino que usted tiene algunas palabras reservadas sobre este libro. Bueno, sobre el libro no tengo ninguna palabras reservadas, pero sí te puedo decir que es el relato, es como si hubiese escrito una crónica periodística, pero una crónica en la que me sumerjo en el ambiente de la época. Al comenzar el libro, los primeros capítulos, hablo de cómo era la ciudad, cómo se iba formando la ciudad en esos años, en esos siglos, ¿no? Ya creo que tenemos la presencia de Carlos, no, todavía no. Bueno, perdí un poco la hilación del tema. Me habías preguntado... Bueno, yo quería saber, yo empecé preguntando, haciendo cosas, pero me imagino que usted quiere decir algo sobre el libro, más allá de las preguntas que yo pueda hacer. Bueno, es un libro que está basado estrictamente en los documentos, en los testimonios que brindaron las personas religiosas, civiles, que conocieron y hablaron con la Beata. Yo creo que es lo más fiel que he podido hacer. He tratado de no alterar, he tratado de ponerlo al alcance de él. Es interesante saber de que el hilo conductor de la narración está vinculado con dos niñas que se hicieron monjas, que vivieron bajo el cuidado inicial de la Beata Ana de los Ángeles Monteagudo. Ellas huérfanas, vinieron desde Cayoma, traídas por el obispo de la época, y ellas vivieron en su celda, acompañaron a Sorana, conocieron muchos de sus momentos de oración, de penitencia, de esperanza, sus momentos de caridad. Y ellas son las que nos conducirán a través de la narración a conocer mejor a la Beata. Ellas también trataban de saber quién era la Beata Ana de los Ángeles Monteagudo cuando era su protectora y luego su maestra, ¿no? Siempre cuando se habla de beatas, de santas, se habla de sus prodigios y milagros. La Iglesia es muy reacia, la Iglesia Católica, a hablar de milagros hasta que son estrictamente comprobados. Sin embargo, para el común de la gente, lo que ellos llamarían prodigios, favores, en el término común son milagros. ¿Podría hablarnos de los milagros que hizo en vida Ana de los Ángeles? Bueno, ella mucho se dedicó a, digamos, adelantarse a los sucesos. Ella, por sus vinculaciones espirituales con las almas del purgatorio, con San Nicolás de Tolentino, ella conocía con antelación algunos sucesos, las muertes de religiosos, de sacerdotes, de reyes, pero también hizo algunos prodigios, como el que nos narran
cuando ella era sacristana y dejó la preparación de unas galletas, unos panes destinados a los sacerdotes pobres, por atender sus deberes en la sacristía, sus panes quedaron quemados. Al regresar, las religiosas, sus compañeras, estaban atentas a ver qué decía. Sorana, con esa confianza en su santo, le recriminó, le dijo: oye, no te puedo dejar a cuidar de nada, que permites que se me quemen los panes. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo dinero. Te quedarás sin fiesta este año. Si no lo arreglas, ya sabes, mejor te vas con tus frailes a San Agustín. Se retiró, las religiosas se rieron por la forma como hablaba con su santo patrono, pero al regresar, los panes estaban totalmente bien dorados, bien, de un sabor muy agradable, según dijeron. Otro caso poco conocido es el hecho de que podía estar en dos lugares. Esto lo narra religiosas que asistieron o conocieron el hecho. Se trata de un indígena que perdió sus carneros, pueden ser llamas, porque en ese entonces llamaban carneros también a las llamas, su ganado en la puna. Uno de ellos le dice: ¿qué haces? He perdido mis carneros y no sé, estoy buscando. Le dice: no te preocupes, corre y llama a la monja santa de Arequipa. Él no se acordaba ni el nombre, pero le decía: la monja santa de Arequipa, llámalo. Él a mí me ayudó a encontrar mi ganado hace mucho tiempo. Efectivamente, según él les narró a las religiosas, que salió al campo y llamaba a la religiosa santa de Arequipa. Se apareció Ana de los Ángeles Monteagudo y le dijo: allá están tu ganado, no se ha perdido ninguno, recógelo. Cuando él fue a ver, efectivamente, y cuando quiso agradecer a la religiosa, esta no se encontraba. Pasaron algún tiempo y él tuvo que regresar, tuvo que venir a Arequipa. Y lo primero que hizo fue ir al monasterio a agradecer a esta religiosa. Hizo desfilar a todas las religiosas del monasterio para identificar cuál era. Cuando la vio, le dijo: esa de carita redonda, es la que me ayudó. Y señalaba a la hoy beata Ana de los Ángeles Monteagudo. Eso por contar una de las tantas cosas, tantos prodigios vinculados con Ana de los Ángeles. Perfecto. Me gustaría que me avisaran si podemos ya retomar el contacto con Carlos Gómez de la Torre. Yo solo quiero aprovechar unas cosas. Ana de los Ángeles Monteagudo, cuando muere, es pintada. Es un cuadro que yo he tenido el gusto de tocar, de agarrar con Dante Segarra hace muchos años. Es el único cuadro donde se autorizó un pintor. Tenemos ya la conexión con Carlos Gómez de la Torre. Eso lo voy a dejar maximizado. Ya lo están viendo. Perfecto. Ustedes seguramente también se ve. Ya. Sí, lo vemos perfectamente. Estamos en medio de la presentación. Lamentablemente, estas cuestiones tecnológicas modernas
Suele me pasar. generaron un problema de conectividad, pero estamos presentes. Bueno, quiero decir que estoy en estos momentos con Carlos Gómez de la Torre. Él es abogado, notario, tiene más de 4 décadas de servicio en la ciudad. Es profesor de Derecho Notarial y Registral y de Ética Profesional en la Universidad Católica San Pablo, ha sido profesor también en la Universidad de San Agustín y en la Universidad Santa María, y también ha sido presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, ex miembro de la Comisión de Ética de la Unión Internacional del Notario Latino. Y él está aquí, entre otras cosas, porque comparte la fe desde hace mucho tiempo con Dante Segarra, y bienvenido, y quisiera conocer cuál es la impresión que tiene usted sobre Ana de los Ángeles, Dante Segarra y el libro que ha escrito. Bueno, si como Dante manifiesta, procuró hacer visible, legible y amena la realidad histórica, debo reconocer que lo ha logrado con creces, porque no recuerdo haber leído un libro de un solo tirón, incapaz de dejar a la lectura, porque cada capítulo no solo me invitaba, sino que me exigía continuar con el siguiente. El estilo mismo de cada párrafo me ubica en la época y en las circunstancias en las que se iba desarrollando la trama. Yo tuve la ocasión hace unos años de hacer un inventario de todos los bienes existentes en todos y cada uno de los ambientes del monasterio de Santa Catalina. Y por ese motivo tuve la oportunidad, más aún la suerte, de haber estado en el interior de cada una de las habitaciones, de cada uno de los ambientes del monasterio, y en especial de la habitación ocupada por la protagonista de la historia, la beata Ana de los Ángeles Monteagudo, y haber podido constatar personalmente la sobriedad, la sencillez de sus efectos personales que se conservan, los instrumentos de penitencia que el autor describe de manera vivencial y que muestran de manera real aspectos de esa personalidad tan especial de la beata. Si bien la historia de la bienhechora de armas transcurre, como es natural, dentro de un contexto y circunstancias históricas específicas del siglo XVII, y en un lugar determinado, el monasterio de Santa Catalina, en el centro de la ciudad de Arequipa, en ese entonces parte del virreinato del Perú, colonia española, con sus particulares costumbres e idiosincrasia, también es cierto que cuando los acontecimientos reales pasan a los anales de la historia, se hacen atemporales y más aún se integran al presente cierto para constituirse en las bases del futuro incierto. Por eso podemos afirmar que los santos están vivos, permanecen en medio de nosotros y nos proponen un estilo de vida como modelo a seguir para alcanzar la salvación. Ana de los Ángeles Monteagudo vino al mundo para quedarse con nosotros, de una manera misteriosa, pero no por eso menos real. Vino a proponernos un camino hacia la vida eterna, al servicio de los demás, porque en los demás sirvió y sirve a Dios desde su particular vocación, y eso es la santidad. Estoy seguro que la lectura de este libro nos ayuda y va a ayudar a muchos y nos va a animar a seguir los pasos de la Beata Sor Ana de los Ángeles, contextualizando, como dijo Jorge Carlos, ¿no? Los aspectos de la época a nuestra época actual. O sea, no podemos mirar a Sor Ana de los Ángeles Monteagudo como colocarla, sacarla de su contexto histórico y ponerla en nuestro mundo, nadie la entendería, ¿no es cierto? Si la sacamos como una joven que entrega su vida a Dios, sirve a Dios a través de la respuesta que le da al llamado para servirlo, dentro de esas circunstancias, hoy día la vamos a entender y los jóvenes la van a entender.
estoy seguro, como digo, nos va a animar a amar a Dios, amar a los hombres, viviendo las virtudes dentro de nuestras propias circunstancias, dentro de nuestro propio estado y de acuerdo con nuestra propia vocación. Nos va a ayudar a valorar la vida de oración y de servicio, ¿no? De oración actual, contemplativa, o sea, ver en el mundo de hoy, en los signos de los tiempos, la voluntad de Dios para con nosotros, ¿no? Y para con la sociedad en la que vivimos. Entonces, ese es orar, es estar en contacto permanente con Dios, ¿no? Y además al servicio de la sociedad, al servicio de los demás, al servicio de los más necesitados. Y eso es lo que hacía ella, como nos narra Dante, con esa fidelidad histórica, ¿no? De la vida de una mujer que es increíble cómo desde dentro de un monasterio, yo he oído a muchas personas decir, y bueno, ¿y qué hacen pues las monjas ociosas metidas dentro de un monasterio? ¿Qué servicio le brindan a la colectividad, a la comunidad, etcétera, ¿no? Porque no tienen idea de lo que puede proyectarse esa vida interior hacia la colectividad, ¿no? Conocedoras de la realidad en la que vivían, abogaban y prestaban sus servicios a esa colectividad dentro de la cual vivían. O sea, no estaban, el hecho de su clausura, de su vida interior, no las alejaba, ¿no? De la realidad a la cual pertenecían, ¿no? Nada era suyo, no trajo nada y nada se llevó. Y todo aquello que le dieron fue para entregarlo a quienes más lo necesitaban. Un desprendimiento total, o sea, había esperanza, como nos ha dicho Jorge Carlos, había desprendimiento total, entrega total, servicio, ¿no? O sea, fue una vida de entrega total a Dios y entrega total a los hombres. La historia que nos narra Dante es la de una mujer de cualquier tiempo y en cualquier circunstancia, que sintiendo el llamado de Dios a la santidad, que es el llamado que nos hace a todos los hombres, ¿no? Y mujeres de fe, responde con generosidad, renunciando a los posibles beneficios de una vida distinta, en un mundo diferente, sin grandes exigencias ni molestas renuncias, ni dolorosos sacrificios o desafíos. Es pues la historia de cualquier joven de hoy, del siglo XXI, que entiende que la santidad no es otra cosa que amar a Dios sobre todas las cosas, aceptar la voluntad de Dios para cada circunstancia de la vida y amar al prójimo como a uno mismo. Que solo se requiere para la santidad, que es el camino a la salvación, ¿no es cierto? Vivir las virtudes de la fe. Se cortó. Bueno, parece que otra vez tuvimos algún problema de conectividad. Yo quiero aprovechar para contar algunas cosas. Ana de los Ángeles nació en los primeros años de los 1600, 1602, 1605. Vivió unos 80 años, un poco más de 80 años, y fue enterrada en lo que ahora es el coro bajo del monasterio, de la iglesia de Santa Catalina, un lugar desde donde escuchan misa las monjas de clausura. Luego fue retirada de ese lugar, su cuerpo fue sacado y fue colocado más cerca de los fieles, entre las rejas que separan el coro bajo de la iglesia. Y luego fue trasladada por el recordado arzobispo de Arequipa, Vargas Ruiz de Somocurcio, hacia uno de los altares dentro de la iglesia para que esté aún más cerca de los fieles. En ese traslado, Dante Segarra estuvo cerca y él logró obtener unas astillas de una costilla de Ana de los Ángeles. Él alguna vez me ha dicho que de esas astillas lo han ayudado mucho en momentos críticos para su vida, momentos críticos de pruebas inmensas
que involucraban inclusive riesgo de muerte. No sé si ya, me parece que ya retomamos Me parece que estamos nuevamente conectados, ¿no otra es vez cierto? Sí. conectados. Bueno, decía que efectivamente es la vida de cualquier joven de hoy, del siglo XXI, ¿no? Que comprende que la santidad es vivir ese amor a Dios a través del amor a las personas, a los hombres, al prójimo, ¿no? Viviendo con generosidad las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad, ¿no? Con naturalidad, perdón, como lo hacía ella, ¿no? Con sencillez, con generosidad, con heroísmo, es cierto, una entrega. Los jóvenes de hoy son jóvenes con aspiraciones heroicas, ¿no? Vemos sus reacciones frente a las circunstancias de la vida. Yo soy catedrático universitario desde hace 40 años o más y veo en los jóvenes esa actitud heroica. Ellos son capaces de tomar decisiones que ponen en riesgo incluso su seguridad personal, su vida, cuando tienen metas que quieren alcanzar, ¿no? Todo ello, ¿no es cierto?, reconociendo en todo momento que la condición humana es débil, que la naturaleza humana tiende a buscar la autocomplacencia, la comodidad, el utilitarismo, el egoísmo, el placer, y por tanto rehuye la crítica, rehuye el sacrificio, la moral, el compartir, el dolor y todo aquello que no le produzca una situación satisfactoria, personalísima e inmediata, aunque solo sea temporal, y que las consecuencias de ellas sean causa de un mayor desencanto, desilusión, frustración, al no conseguir la verdadera felicidad. Sin estudios especiales de filosofía, de teología, entendía Sorana la vida y el amor de Dios mejor que cualquier persona de nuestra época actual inclusive. Hoy se piensa que se requieren estudios especiales y grandes conocimientos de los misterios de la religión y de la fe para alcanzar la santidad, haciéndola de esta manera inalcanzable para muchos, ¿no? Y por tanto indeseable. La vida de la Beata nos muestra que nada es más agradable a Dios que la verdadera humildad que ella encarnó hasta con cierta ingenuidad, cuando en repetidas ocasiones requería a su santo Nicolás de Tolentino que hiciera algún milagro a alguna persona que lo necesitara, pues en caso contrario no le celebraría la fiesta, ¿no? O sea, es ingenuidad de una persona que tenía la confianza de decir al santo, mira, o haces esto o no te hago la fiesta, ¿no? Esto es ingenuo, sencillo, humilde, ¿no? Que nos muestra una gran confianza en Dios, que son suficientes para obtener la paz interior y transmitirla a los demás por medio de la caridad. No se guardaba nada para sí, porque le bastaba lo poco que tenía, que consideraba suficiente para cumplir con su tarea de hacer el bien, no solo a sus hermanas del convento, que incluso en alguna oportunidad hasta trataron de hacerle el mal, sino también a las familias que requería de sus oraciones, sacerdotes, obispos, gente del campo, gente de la política de la época, de la vida política. No quiso tener nada material que pudiera ser un obstáculo para su amor a Dios. Estos dones con los que Dios la dotó, ¿no?, los usó en beneficio de las almas que recurrían a ella y no para sí. Sufrió, no tenía buena salud y sin embargo no dejó de trabajar por los demás. Incluso habiendo quedado ciega al final de su vida, no reprochó a Dios por los males que le aquejaban y los ofrecía por las almas del purgatorio, devoción que caracterizó su vida espiritual. Cuando leía en el relato la descripción de cómo era, no pude menos que pensar que muchas de las características de su manera de ser son las de los jóvenes de hoy. Como les decía, soy profesor universitario de hace más de 40 años y he podido ver a lo largo de mi trato con los jóvenes que son sencillos, son humildes, son veraces, ¿no?, sinceros. No les importa la riqueza y siempre están dispuestos a compartir lo mucho o poco que tengan. Buscan la verdad, el amor y la felicidad, que rechazan la mentira y el engaño, así como las falsas posturas y los abusos, vengan de donde y de quien vengan.
sea de los políticos, de los intelectuales, de los religiosos. Creo que la vida de la beata Ana de los Ángeles Monteagudo tiene un mensaje vigente para la juventud de hoy, así como el llamado a asumir su vocación de servicio allí donde Dios les llame por sus aptitudes, sus deseos de hacer de este mundo un mundo mejor, en el que reine la justicia, la paz y el amor. Bienhechora de almas, para mí, es un mensaje de ayer para el mundo de hoy. Es la historia de un ser humano como lo somos todos, que vivió su amor a Dios y a los hombres de acuerdo a los requerimientos de su tiempo y de sus circunstancias, como vivimos todos. Que entendió que la vida en este mundo es solo el comienzo de la verdadera vida y que por tanto no hay que afanarse tanto por equipar la vida con tantas cosas que no se pueden llevar a la vida verdadera. Todo está tan bien narrado por el autor que es una historia para leer y releer, y más aún, para llevarla a la oración, para hacerla vida. A mí me ha servido de mucho, y soy convencido que va a servir de mucho a los jóvenes, ¿no? Es un modelo que, como repito, y ya lo ha aclarado muy bien Jorge Carlos, ¿no?, se tiene que aplicar haciendo de la vida de Sorana en nuestro tiempo la vida de un joven moderno, de un joven de hoy, ¿no? Las virtudes son las mismas siempre y por tanto es cuestión de aplicarlas a las circunstancias actuales. Y creo que ese es el mensaje que nos da esta historia maravillosa, ¿no? Esta historia que además es muy importante para Arequipa, ¿no? Porque es una persona que vivió en Arequipa, que hizo de Arequipa el lugar en donde, ¿no?, respondió al llamado de Dios. Gracias. Ha sido Carlos Gómez de la Torre. Estamos ya en la parte final de la presentación de este libro, Bienhechora de almas, Sorana de los Ángeles Monteagudo, una vida de virtudes heroicas. Quiero hacer solo una ronda de 30 segundos por cada una de las personas y dejaremos al final a Dante Segarra para que nos dé los detalles de su obra, de la manera en que se distribuirá el libro y en que la gente que nos está viendo lo podrá conseguir. Quisiera dar la palabra a José Carlos Beneito para su reflexión final. Tu micro. Parece que tenemos que habilitar el micro. Mi reflexión final es que es un libro que merece la pena ser leído en profundidad, no dejándose sorprender por la forma de la época, sino intentar leer lo que profundamente se está diciendo ahí. Ana de los Ángeles es propuesta por San Juan Pablo II como un ejemplo para nosotros de una mujer mística y una mujer que aplica la mística y la contemplación a la realidad social de su entorno. Aunque nada más fuera que por eso, ya estaríamos diciendo que la oración sin preocupación social no va a ningún sitio. La preocupación social sin espiritualidad profunda tampoco. Y entonces Sorana es para nosotros un ejemplo que obviamente hay que seguir. Leer el libro nos va a ayudar mucho, pero siendo conscientes de que al leerlo también tenemos que hacer la traducción. Perfecto, muchas gracias. Es el padre Jorge Carlos Beneito, él es sacerdote jesuita. Y ahora vamos con el director del archivo arzobispal, Álvaro Espinosa. Bien, el libro desde la historia podemos decir, en buena cuenta, que es un testimonio sobre una época, sobre un personaje que es un símbolo de Arequipa y que
queda claro para todos los que estamos participando esta noche, es un modelo a seguir por las virtudes que practicó, por la coherencia de vida que tuvo, por los ejemplos que nos da a través de situaciones, digámosle, anecdóticas, sencillas, y que muestran que por más sencilla que sea la vida de una persona, puede llevarla a la santidad, que debe ser el propósito de todos nosotros los creyentes, ¿no? Entonces, Bienhechora de Almas es un valioso libro que debe ser leído, interpretado de acuerdo a la época que se desarrolla, ciertamente, pero que es un valioso testimonio de una época y de una persona que nos identifica a los arequipeños. Álvaro, muchísimas gracias. Ahora, Carlos Gómez de la Torre para su reflexión final. Hay que habilitar el micrófono. Yo creo que Bienhechora de Almas es un manual para los jóvenes, para todos nosotros que somos jóvenes. Tenemos juventud acumulada nada más, pero somos jóvenes, ¿no? Que nos permite armar ese modelo, ¿no? Un manual para armar ese modelo de santidad, que nos hace ver que la santidad es para todos, no es para gente que tiene grandes conocimientos, grandes estudios, posiciones en la vida. No, que la santidad es para los sencillos, es para los que aman y se dejan amar. Entonces, leyendo la vida desde esta perspectiva histórica, sin embargo, está tan impregnada de Dios que nos hace ver que todos tenemos el llamado a la santidad y todos estamos convocados, ¿no es cierto?, a esa tarea. Y si nosotros logramos acercarnos de alguna manera a esa meta que Dios nos propone, vamos a hacer de este mundo un mundo mejor. Y por tanto creo que es un manual para todos. Y en especial yo recomendaría su lectura a los jóvenes para que conozcan no solamente el aspecto histórico de una santa, una mujer valiosa de Arequipa, sino además un modelo a seguir. Muchas gracias, Carlos Gómez de la Torre, es quien nos ha dirigido estas palabras. Y ahora quisiera dar la palabra a Dante Segarra para que nos dé los detalles de esta publicación, dónde se podrá encontrar su libro y a partir de cuándo. Bueno, el libro estará a disposición público el día 10 en las librerías, por lo pronto en la librería San Francisco, en la librería El Lector y en el Bazar Boutique de el monasterio, se llama Souvenirs Los Andes. Por ahora son los lugares donde estaría. Pero yo quisiera decir algo, queridos amigos. Este es uno de esos momentos en que la emoción atraganta las palabras y estas se agolpan los sentimientos en la mente y en el corazón en forma tan violenta que se comprimen en un vocablo de 7 letras. Palabra que tiene toda la belleza y la intensidad de una puesta de sol. Gracias es esa palabra con la que deseo expresar mi gratitud a todos ustedes, Padre Jorge Carlos Benedito, Magíster Álvaro Espinosa de la Borda, Doctor Carlos Gómez de la Torre y periodista y colega Enrique Zavala Concha, quienes han tenido la bondad de presentar mi último trabajo histórico, Bienhechora de Almas, Sorana de los Ángeles Monteagudo, una vida de heroicas virtudes. Quiero agradecerles profundamente porque comparten su amistad, confianza y sobre todo su tiempo con nosotros. Ustedes son para mí dones de Dios. Estuve en la última exhumación de los restos de Sorana de los Ángeles Monteagudo el 22 de enero de 1985.
Tener entre mis manos sus restos fue un momento intenso de emociones, muy similar al que hoy siento al tener entre mis manos el libro que narra su prodigiosa vida en el monasterio de Santa Catalina. Ambos momentos me hacen apreciar que el sentido de la vida pasa por la presencia de Dios, ya que tenemos hambre de plenitud y sed de eternidad, tal como lo encarnó la beata Ana de los Ángeles Monteagudo. Y allí que espero que este libro, Bienhechora de Almas, sirva de impulso e inspiraciones a quienes lo lean. Los sueños se construyen juntos, al decir del Papa Francisco en su última encíclica. Y tiene razón. Mi sueño no hubiese sido posible sin la conjunción de esfuerzos, voluntades y desprendimientos de varias personas que en este instante evoco. Enrique Zavala, quien ha sido el enlace perfecto para lograr el financiamiento y la impresión. Abel Dongo, quien ha editado con mucho empeño nuestro trabajo. Y sin duda alguna, Paulo Pantigoso Veloso da Silveira. Su contribución ha permitido materializar este libro. Generalmente expresamos que el apoyo, la generosidad venga de las personas cercanas, las que nos conocen o las que tenemos con ellas alguna vinculación. Pero en este caso, el apoyo y la generosidad llegó de alguien que no conocía. Una decisión que debió ser inspiración divina, por lo menos así lo siento, así lo entiendo yo. Estimado Paulo, deseo expresarte mi gratitud y permíteme hacerlo con la voz de Edna Rigato. Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves, para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que, pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosos. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como colibrí en una flor que da alas a nuestro sello. Muchas gracias. Muchas gracias. Sido Dante Segarra, autor de Bienhechora de Almas. La historia de Ana de los Ángeles, este hermoso libro que, créalo o no, ha sido concretado a través de una serie de prodigios. Decía Einstein que la vida se puede vivir de dos maneras: pensando que nada es un milagro o pensando que todo es un milagro. Creo que Ana de los Ángeles y Dante Segarra comparten la segunda parte del decir de Einstein. Ellos han viven pensando que todo es un milagro. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a Dante Segarra por haberme permitido ser de alguna manera parte de este proyecto. Gracias especiales a Jorge Carlos Beneito, a Álvaro Espinosa, a Carlos Gómez de la Torre y a quien seguramente nos está viendo en este momento, Paulo Pantigoso, y a todos ustedes por interesarse por este libro y que estoy seguro irán a comprar, y hemos dicho, al lector, a la librería San Francisco y al propio monasterio de Santa Catalina. Gracias nuevamente y nos veremos pronto, seguramente, para hablar nuevamente de Ana de los Ángeles o de otra investigación histórica de Dante Segarra López. Buenas noches.